Buenas noches, Karina. Muchas gracias por haber tomado este tiempo para platicar con nuestro auditorio. ¿Qué tal, Fernando? Pues muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema que es tan trascendental, sobre todo ahora en esta era digital, de la relación del cine con la educación. Y bueno, agradezco también a quienes nos acompañan en escuchando y ya sea viendo este programa. Así es, muchas gracias, Karina, por este espacio, por este tiempo que te has tomado para platicar con nuestro auditorio sobre tu presentación que vas a realizar en nuestro seminario. Me gustaría poder iniciar preguntándote, dado que es tu línea, una de tus líneas de trabajo en la investigación, sobre la pedagogía crítica. ¿Qué es la pedagogía crítica para alguien que tal vez no ha escuchado este término y que puede en algún momento escucharlo, identificarlo, pero en particular, ¿cómo podríamos definir qué es la pedagogía crítica? Bueno, no voy a, digamos, a detenerme tanto en lo que es la definición de pedagogía, pero sí la diferenciación entre una pedagogía que conocemos como tradicional a la pedagogía crítica. Esta pedagogía crítica, a diferencia de la pedagogía general, se constituye con una clara orientación ideológica y se origina con el movimiento autoritario iniciado por marxistas en contrapartida con la educación que consideraban burguesa y elitista. Este movimiento eh, busca denunciar la violencia que, bueno, en sus orígenes, busca denunciar la violencia que estaba originando el sistema educativo entre los individuos, lo que redundó a mediados del siglo pasado en una crítica radical encabezada por franceses como Pierre Bourdieu, Jean Passeron y sobre todo miembros de la Escuela de Frankfurt como Jürgen Habermas, Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno, entre otros. Estos teóricos se asisten de la doctrina marxista para fundamentar nuevas críticas o teoremas explicativos como alternativa de enfoques positivistas. Esto en términos educativos. En respuesta proponen que el conocimiento se centre en una crítica de las desigualdades, cuya premisa sea comprender para transformar la sociedad. Ya bien anticipar un ideal de futuro que sugiere un nuevo orden para generar justicia social. Estamos hablando de una ruptura en la visión pedagógica de la educación, porque a partir de esta escuela de Frankfurt, el interés rector del conocimiento se media entre la naturaleza humana, la historia y los procesos de formación. Es decir, buscan constituir subjetivamente ciudadanos, o en este caso estudiantes, que tengan mayor autonomía respecto a su pensamiento o a sus propias circunstancias de vida o bien sus condiciones culturales y políticas. En general es lo que enmarca esta pedagogía crítica, digamos, ideológicamente en las instituciones educativas como un cambio que se presenta, bueno, como una alternativa para los sistemas de educación. Ok, estamos entonces ante un planteamiento de tipo epistemológico que viene de la filosofía en particular, en tanto pensamiento crítico o teoría crítica, y de ahí una implementación, una ampliación a el pensar lo educativo en esta pedagogía crítica. ¿Sería algo así? Exactamente, es esta construcción nueva, digamos, de concebir a la educación y por tanto del conocimiento del que se le va a proveer, por ejemplo, al estudiante. Muy bien. Ahora me gustaría preguntarte cuáles son las posibilidades del cine aplicadas a una pedagogía crítica. ¿Qué posibilidades ofrece esta obra artística, este producto artístico, pensándolo a partir de una forma de pedagogía muy diferente a la tradicional, que es la que precisamente cuestiona esta corriente de la pedagogía crítica? Bueno, en este caso el cine es tomado
como cualquier otro elemento que se puede incorporar al aula, como un elemento didáctico. Es decir, el cine se utiliza como se ha utilizado el pizarrón, el libro de texto, pero que tiene sus propias características, tanto para su método, tanto para su didáctica como para los contenidos que podemos desarrollar a través, en este caso, de un producto artístico o una obra de arte. Quiero explicar más o menos, para tratar de hacerlo más claro, concretamente cómo lo estoy trabajando, que puede ser un referente de una de muchas posibilidades que puede tener el cine. En este caso, yo elijo, digamos, materiales, contenidos cinematográficos que considero pueden utilizarse para un objetivo específico, en este caso educativo. En el caso del taller que he desarrollado para niños específicamente purépechas, por ejemplo, primero elijo el ámbito del conocimiento con los que puedo suscitar un conflicto interpretativo en los alumnos. En este caso, se trata de dilucidar un punto de vista sobre el papel que desempeña una cultura originaria de cara a las imposiciones del sistema político local y nacional, o ya bien considerando injerencias de otras culturas que están presentes en la purépecha. En este caso, elijo materiales fílmicos producidos por purépechas. En este caso, documentales, largometrajes y cortometrajes. Entonces, ¿esto con qué objetivo lo hago? Como te decía, como cualquier herramienta didáctica, el cine, antes de incluirlo en el aula, tienes que saber o determinar para qué lo quieres. Yo ya señalé las virtudes, o las características que tiene la pedagogía crítica. En este caso, yo lo que pretendo es que en términos educativos, esta relación del cine con el aula me lleve a formar, alumnos que no solo se queden con los presupuestos o prejuicios que yo como docente les doy a través de lo que incluye el plan curricular. Es decir, que el alumno debe cimentar su propia reflexión para que ponga en cuestión lo propio, y es aquí en donde creo que la educación tiene un papel trascendental y, en este caso, en contubernio con el cine como herramienta didáctica. Si bien con esto puedo, a través de esta aplicación del cine, se puede lograr que el alumno tenga, además de adquirir conocimiento y juicios de valor respecto de sus propias circunstancias de vida, también una transformación en la participación que ellos y el docente tienen en el proceso educativo. Entonces es más o menos lo que en este caso te puedo comentar del uso del cine con una visión pedagógica crítica. Se trataría entonces de un planteamiento de la educación no como una recepción pasiva de conocimientos, sino de una actitud proactiva del estudiante, pero que no se queda simplemente en el aula, sino que intenta de alguna manera la transformación de sus situaciones, de sus condiciones y de su contexto sociocultural. Aquí entonces el cine estaría sirviendo como un elemento generador de preguntas, de cuestionamientos respecto a su propio contexto. Es también algo interesante de las posibilidades del cine. ¿Qué piensas de esto? Sí, digamos que tiene muchas posibilidades, ¿no? Todo depende del docente, el ámbito del conocimiento en el que te desarrollas, de la propia institución educativa. Pero sí, pensando
que dentro de las posibilidades didácticas del cine, pues está esta. Así es. Sobre tu tema de la conferencia, tú nos vas a hablar del cine indígena y de la pedagogía crítica y cómo el cine va a ser una herramienta didáctica que permite la formación en las aulas. Pero tengo una pregunta que me gustaría plantearte. La idea de que el cine, como bien conoces, plantea una serie de códigos y de lenguajes muy específicos que podrían no ser quizás similares a los que forman parte de la cosmovisión, del entorno, del contexto de los grupos indígenas. Hay aquí un trabajo también de crítica en cuanto al lenguaje cinematográfico y en la manera en cómo ellos, de manera muy particular, conciben el mundo en relación al lenguaje y por supuesto a los contenidos que ese lenguaje está transmitiendo. ¿Qué nos puedes comentar de esas experiencias que tú has conocido a través de tu investigación sobre esta forma de apropiación del lenguaje cinematográfico en estos grupos sociales en el contexto de lo educativo? Mira, mencionas algo muy importante porque regularmente se confunde mucho la enseñanza del cine, que es una cosa, que es la enseñanza en sí del lenguaje y todos estos códigos y elementos o signos de los que hay que develar en un análisis cinematográfico, en la enseñanza del cine. Pero muy otra cosa es enseñar utilizando como herramienta didáctica el cine. Y de aquí retomo lo que tú me preguntas. Tiene mucho que ver en este caso, con quienes trabajes la enseñanza a través del cine. En el caso específico de esta conferencia que yo voy a dar, voy a hablar de un taller que creé ex profeso para niños de nivel primaria en la comunidad indígena de Santa Fe de la Laguna, municipio de Quiroga, en el estado de Michoacán. Son niños que van de los 4 a los 11 años. Estaba pensado solo para niños de nivel primaria, pero bueno, a la convocatoria llegaron también niños de nivel preescolar y fueron aceptados. En este caso, por la edad de los niños, y no es que los estemos subestimando la parte de su capacidad de análisis, en este caso mi intención no era enseñarles la parte de analizar las formas del cine, es decir, su estructura, el lenguaje cinematográfico. La intención era que ellos, a través de los contenidos cinematográficos, pudieran hacer un análisis de ciertos códigos culturales que les permiten reflexionar a partir de sus competencias culturales lo que en sí cada contenido fílmico les dice de su cultura, por ejemplo. Entonces, en este caso, son trabajos, digamos, que tú como docente tienes que determinar qué metodologías, qué enfoques didácticos, qué enfoques pedagógicos vas a utilizar con estos niños. Por ejemplo, con niños de secundaria yo he utilizado ya aspectos más técnicos del análisis cinematográfico, como tomas, cierto uso de funciones de cada actor o de los protagonistas, cosas así. Pero bueno, en este caso todo depende con la edad de los alumnos y el objetivo al que quieras llegar con el uso del cine como recurso didáctico.